Oye, hablando de eso, bueno, pues me regreso entonces a Cuba, a tu infancia, me platicaste un poco lo que fue la primaria, la educación básica, y después de esto, bueno, tengo entendido que empiezas a ser locutor de una estación muy joven, siendo niño, una locutor A los infantil, 8 años fui locutor. pero llega un momento a los 15 años, no sé, bueno, a partir de los 15 años, después de pues esta situación que me platicabas en la escuela y de la medicación y todo esto, que eso, pues hoy, afortunadamente, ya a nadie asusta ni a nadie preocupa. No, Al contrario, ojalá que haya más personas que puedan ir a terapia, ya sea psicológica o psiquiátrica. Pero ¿en qué momento decides salirte de la isla? Ya sé que del pueblo te fuiste a La sí. Habana, trabajas en La Habana, y ¿en qué Medios momento decides? nacionales, radio y televisión. Ahí empiezas ya a hacer una Sí. carrera en los medios. A los 20 años yo me doy cuenta que el socialismo es una farsa. Hasta los 20 años yo estuve dormido. O sea, cuando digo dormido es creí en el sistema, si nací en él. Fue lo que me metieron en la piñata. Yo le llamo a la mente la piñata, ¿viste? La piñata en la fiesta de cumpleaños es algo bien bonito que supuestamente celebra a los niños. Pero ¿son los niños los que eligen qué poner dentro de la piñata? No. Es papá, mamá, los adultos. Lo mismo pasa con nuestras mentes. Por eso yo enseño a las personas a que se disasocien de su mente, empezando a decir, no soy mi mente, tengo una mente. No soy mi cuerpo, tengo un cuerpo. No soy una persona, soy un proceso evolutivo. Entonces, a los 20 años, yo me di cuenta con el periodo especial, el derribo del muro de Berlín, la perestroika en la Unión Soviética, 3 asignaturas, 3, no una, Jordi, que tuvimos nosotros como cubanos de esa época que aprender, memorizar y reproducir, y que se suspendieron porque el bloque comunista estaba desapareciendo. Comunismo científico, materialismo dialéctico y marxismo-leninismo. Wow, 3 esas materias de la escuela. que te las examinaban y tenías que Ya, sacar. saqué 8 en comunismo. Y de momento, 3 asignaturas que el rector de la universidad me elige a mí, era el líder estudiantil yo en esa época. Tenemos que informar esto al estudiantado y al claustro. ¿Y yo qué? Que se suspenden 3 materias, 3 asignaturas. Wow. Ahí ya vino como mi despertar. Esto es una farsa. Y ahí yo me di cuenta, además fui a un congreso con Fidel Castro en La Habana, siendo líder estudiantil, cuando en mi casa no había nada que comer. Yo iba a la universidad a veces y mi mamá me daba una cantinita de metal, de lata, de metal, con arroz. Sí. Imagínate, para llevar Como la un comida, Tupperware, como un tupper, pero no preparado para que se quede la comida preservada. Si no, te estoy hablando de puro metal, de una lata de conserva, picada con rudimentariamente hecha una tapita. Entonces, con el calor de Santiago de Cuba, un infierno de calor, a la 1 de la tarde, cuando yo abría eso para almorzar, arroz hervido, no había ni aceite, con un huevo hervido. A veces yo abría aquello y de lo mal que olía, yo decía, no te puedes comer esto, te vas a ir en una diarrea y no vas a poder estar en las clases de la tarde. A veces no me lo comía, a veces cerraba la nariz y me lo comía. Esa era mi realidad en ese momento. Y llego yo a un congreso en el Palacio de la Revolución en La Habana con Fidel Castro, y la recepción que nos da a nosotros a la 1 de la mañana, después que estábamos muertos de hambre, tenía todo lo que hoy yo veo en cualquier hotel 6 estrellas del mundo. Pastas, quesos, carnes, whiskies, vinos, helados. Y eso me sirvió a mí para darme cuenta que yo vivía en una farsa. Que el pueblo estaba muerto de hambre, pero que el gobierno vivía con aire acondicionado y privilegios. Y ese día yo decidí que yo tenía que salir de allí. Pero pasaron 8 años. Me dejó la balsa. Esa balsa que tú mencionas fue una gran depresión en mi vida que duró más de 6 meses. Deprimido. ¿Por qué? Porque yo me iba en una balsa de Santiago de Cuba a la base naval de Guantánamo. Pero ese no era tu destino original, o sea... No, era para ir a Miami. Sí, por supuesto. Pero acuérdate, yo no estaba todavía en La Habana, yo vivía en el oriente del país, entonces los que nos íbamos en balsa desde el oriente no podíamos llegar a Miami, es muy lejos. Nos íbamos al territorio estadounidense, que es la base naval de Guantánamo. Y ahí te daban un asilo, un parol transitorio, y luego te enviaban en avión a Miami. Ahora, espérame, déjame regresarme. ¿Cómo se planea subirse a una balsa? ¿Cómo se planea? Aquí en México existen los polleros, que son la gente que pasa a la gente de México a Estados Unidos por el desierto, por el río Bravo. Pues allá hay algo ¿Es más algo o menos así, a esa figura. Lo que pasa es que yo era como el tercero en la cadena del que organizó la expedición. Yo era amigo de la madre de la novia del señor que organizó la exposición o la expedición a la base naval. Y la verdad, ella tenía mucho miedo, mi amiga. Entonces, fíjate que yo lo pude predecir. Yo le dije a ella, si yo fuese el que se lleva la balsa, yo no te llevara a ti. Porque una mujer histérica en medio de lanzarnos al mar a una aventura,
es un liability, es un riesgo. Así mismo pasó. Pero no solo la dejaron a ella, me dejaron a mí, que era el enganchado a través de ella. Entonces, cuando yo llego el martes a la emisora de radio y pregunto, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Nos vamos mañana. ¿Habían pagado ya? No, gracias a Dios yo no pagué un centavo como a otros que sí le estafaron dinero. Okay. No, yo no pagué nada. Pero emocionalmente, con esa balsa que se fue, yo no me fui en ella, se fue mi futuro. Se fueron mis sueños. Yo me quedé a los 22 años vacío, porque literalmente te estoy hablando de estar en un país con apagones constantes, donde no había mucho que comer, no había papel sanitario, nos teníamos que limpiar. ¿Con qué se limpiaban? Con periódicos mojados o hojas de plátano. No había carne para comer, la gente se inventaba cáscara de toronja, sazonadas, con lo que se sazonaban los bistecs de carne. O sea, yo te estoy hablando, yo no tenía transporte. Por ejemplo, yo caminaba horas, 10 kilómetros para ir de la emisora de radio a mi pueblito a dormir. Y me tomaba a veces 2 horas en la oscuridad de la noche. O sea, te estoy hablando bien precaria la situación. Que esa balsa se fuera, para mí era que yo decía, ¿qué hago aquí? Sí, era mi única oportunidad de salir y no me están dejando aquí. Y mi mamá, que no sabía que yo me iba en la balsa, cuando empezó a sentir mis síntomas de profunda depresión, me dijo, ¿qué te está pasando? Y tuve que contárselo. Y ahí viene la promesa. ¿Cuál iba a ser la idea? O sea, me voy, llego a Miami, te escribo desde allá. Pero nunca se lo dije antes. Porque si se lo dices antes, ¿lo puede decir? Me iba a decir lo que me dijo ese día. Me dijo, pues me alegro que la balsa te haya dejado por estúpido, porque te vas a lanzar al mar a que te coma un tiburón o un francotirador de la Guardia Costera Cubana te pueda matar. Prométeme que tú nunca más te vas a ir a través del mar en una balsa, sino en un avión, y yo voy a orar contigo para que ese momento llegue. Ok, pero espérame, ¿entonces nunca te subiste a la balsa? No, la balsa se fue un lunes y se vio el miércoles. Todo se estaba organizando para que el miércoles nos vamos, ¿verdad? Okay. ¿Qué hicieron? Se fueron el lunes. Y el martes me entero yo... Te dejaron con tu amiga. Que nos íbamos al día siguiente, miércoles. No, me entero que la balsa se fue el lunes y que premeditadamente habían cambiado la fecha de salida para que mi amiga no se fuera, ni su hija, porque el padre le prohibió a su hijo que se llevara a la novia para no cargar con la madre. Pregunta, ¿supiste qué pasó con los que iban en esa isla? Llegaron, sí supe. Guantánamo. Tuvieron muy buena fortuna, llegaron a Guantánamo y luego a Miami, o sea que no les pasó nada malo. ¿Nunca conociste a nadie que te dijera, oye, yo iba en esa balsa? Pues la verdad que no, pero sí tengo amigos balseros que me cuentan sus historias y yo le digo, pues ¿sabes qué? Creo que Dios tenía otro plan para mí. Y sí lo tenía, porque mira, pasaron 8 años y me mandó a un país que yo pensaba que era aleatorio, Toronto, Canadá, donde yo no conocía a nadie, donde llegué sin dinero, una cámara fotográfica prestada, pero resulta que mi papá había estado allí y tenía una postal de la CN Tower de Toronto y que yo a los 5 años, y yo no recordaba nada de esto, había visto la postal y le había dicho, papá, ¿qué ciudad es esa? Y él dijo, Toronto, Canadá. Y le dije, qué linda torre. Y me dice, sí, la CN Tower. Y le dije, algún día yo quiero conocer esa ciudad. Y él me dijo, hijo, algún día sucederá. Y yo esa memoria la tenía borrada. Wow, hasta que llegaste y la viste. No, pasaron 3 años de yo vivir en Toronto cuando fue que llegó esa memoria de la postal de mi padre en el cuarto, mis 5 años, y yo decir que yo quería estar en algún momento allí. ¿Cómo llegaste a Canadá? ¿Cómo por qué llegaste ahí? El gobierno me mandó. ¿Por tu trabajo? Ya yo era un famoso presentador de radio y televisión, necesitaban un maestro de ceremonia que animara la delegación cubana en Toronto y un amigo mío me pasó su buena suerte. De hecho, vive en Barcelona y su nombre artístico es Jorge La Suerte. Su nombre artístico es Jorge La Suerte. El viaje le tocaba a él, pero él tenía ya otro viaje a Alemania porque él se dedicaba a esto, era animador turístico. Yo no. Yo hacía nada más radio y televisión. Cuando le preguntan a él y él no puede ir a Toronto, Canadá, porque le coincidía con el viaje a Alemania, le dicen, ¿conoces a alguien que puede ir por ti? Y él dice, Ismael Cala. Lo va a hacer muy bien. ¿Tú hablabas, tenía que ser en inglés la conducción? Yo no hablaba inglés, pero mentí. Cuando me preguntaron... Sí, no, hay que aprovechar las oportunidades. Pero a ver. Yo esperando tanto tiempo, me dice Jorge, te van a llamar, te van a preguntar si hablas inglés y di que sí. Me dice Jorge, porque yo tampoco hablo bien el inglés, pero yo me he aprendido mi guión y funciona. Y le digo, bueno, pues entonces digo que sí. Mira, estaba en el almuerzo. ¡Wow, qué nervios! ¡Qué nervios! Porque además yo decía, bueno, si estos se ponen a hablar inglés conmigo, saben que yo no hablo inglés. Claro. Y yo sudando. Y llega el momento de la pregunta que yo sabía que venía. ¿Ok? ¿Y hablas inglés? Y yo, yes. Y yo, no pregunten nada más. Yo no hablaba nada de inglés. Cuando yo llegué a Toronto,
era ruido lo que yo escuchaba de los canadienses, y además decía unos disparates haciendo el guión, decía palabras que la gente se reía. Pero resultó que era muy auténtico porque sabían que no era un cubano que ya vivía en Canadá, sino que llegaba fresquito de la isla, ¿ves? Y tuvo autenticidad. Era como el inglés de Sofía Vergara. Era como Sofía, aunque Sofía lo habla bien, pero con el acento lo habla muy bien, pero habla el acento muy bien. conquistó a la gente también. Correcto.